Su cuenta bancaria está sobregirada en $155. No se da cuenta de esto y escribe otro cheque por $47. Luego, el banco le cobra $30 por sobregiro. Use un número entero para representar el saldo de su cuenta. Entonces, si su cuenta está sobregirada, eso significa que es dinero que debe. Entonces, si su cuenta está sobregirada en $155, podríamos representar eso con un entero negativo. Entonces, en este caso, sería negativo 155, pero luego, cuando agrega otro cheque por $47, también es dinero que deberá y que no debe en su cuenta. Por lo tanto, también podemos representar este cheque con un número negativo. Entonces agregaremos un 47 negativo a esta cantidad. Y luego el banco le cobra $30 por sobregiro, que nuevamente es más dinero que debe que no tiene. Entonces tenemos que agregar otro 30 negativo a esta cantidad. Entonces, ya sea que sepamos cómo agregar enteros negativos o no, deberíamos poder resolver esto usando la lógica. Puede pensar en todo esto como pérdidas o montos que tiene que pagar. Entonces, lo que podríamos hacer es encontrar la suma de 155, 47 y 30 y porque todas son cantidades que debemos podríamos representar esto con un número entero negativo. Entonces 5 más 7 sería 12, llevaríamos 1. 1 más 5 más 4 que sería 10 más 3 sería 13 llevaría un 1. Entonces, debemos un total de $232 y debido a que debemos esa cantidad, podríamos representar esto como un entero negativo, por lo que esta suma será negativa 232 y porque estamos hablando sobre dólares podemos seguir adelante y poner unidades en esto. Esto sería negativo $232.